Bienvenidos al Noticiero del Senado, como siempre, actualizándolos con la información legislativa. Las decisiones políticas y sociales del Senado hechos noticia. Estos son nuestros titulares. Arduo debate sobre la reforma a la justicia. Senado avanzó en la mitad del articulado que será aprobado el próximo martes. Se mantiene el fuero militar, se moderniza el trámite de descongestión judicial y la doble instancia sigue sin definirse. Las elecciones reacomodan las fuerzas partidistas en el país. El partido de la U, los liberales, conservadores, el polo y las minorías hacen su balance. Presidente del Congreso aboga por más protección de sectores agrícolas en los tratados de libre comercio. Se reunió con delegados de la Unión Europea. Senador López se solidariza con familiares del grafitero muerto y pide que el caso se quede en la justicia ordinaria y no militar. Boyacenses y santandereanos contarán con una vía moderna que les permitirá mover sus productos agrícolas. Los niños tuvieron su fiesta con regalos y diversión, soñaron en el mes de sus derechos. Tras 2 sesiones de debate en la plenaria del Senado, el acto legislativo que reforma la justicia será aprobado el próximo martes. Sin pocas modificaciones, manteniendo el fuero militar y la doble instancia para los congresistas, los senadores le dieron trámite a una reforma a la que le quedan 6 debates más. La plenaria del Senado logró avanzar en la mitad del articulado. Puntos clave de la reforma como las garantías en la defensa de los derechos de los procesados, la eliminación de la comisión de acusación de la Cámara y las inhabilidades de los congresistas fueron puntos que tuvieron consensos. También se discutió sobre la doble instancia para los congresistas, aunque faltan acuerdos, pero el presidente de la Corte anunció su pleno respaldo a esta figura. En ese alto tribunal se crearían 2 salas. Una sala de instrucción y acusación y otra de juzgamiento, conformada cada una por 3 magistrados, 2 salas nombrados por la Corte Suprema de Justicia para periodos de 4 años no reelegibles. Se aprobó la defensa de los derechos de los consumidores, también el presupuesto de la rama judicial que sería en los próximos 4 años de 1 billón de pesos para sacar de la pobreza a muchos centros de justicia. En muchos juzgados, los propios jueces tienen que comprar el papel, o de pronto el propio cliente que busca el pronunciamiento de la justicia. Notarios y abogados podrán ejercer algunas funciones jurisdiccionales con supervisión de una comisión especializada. De la que hacen parte 3 senadores, 3 representantes a la Cámara, el fiscal general de la Nación, el procurador general de la Nación, el presidente de la Corte y el presidente del Consejo de Estado. El fuero militar se mantiene dentro del articulado y la próxima semana en segundo debate serán aprobados el resto de artículos de la reforma. Uno de los ponentes de la reforma a la justicia nos explicó los alcances de la misma. Aquí les mostramos el ABC del acto legislativo, cuyo uno de sus propósitos es contribuir a la descongestión de los estrados judiciales. Bueno, la tutela va a quedar incólume, no se va a tocar en esta reforma. En primer lugar, se van a adoptar medidas presupuestales. En segundo lugar, se va a tratar el tema de la desjudicialización para sacar del conocimiento de la rama judicial muchos asuntos. En tercer lugar, se le va a atribuir función jurisdiccional de manera excepcionalísima a funcionarios judiciales, a funcionarios administrativos. Hay quienes estamos en contra. El Partido Liberal en la Comisión Primera del Senado votó en contra, el Polo Democrático también. Se mantiene la sala jurisdiccional disciplinaria. Yo diría que se elimina o se cambia la sala administrativa por una sala de gobierno. Sí, se acaba la comisión de acusaciones de la Cámara y se crea una comisión de instrucción integrada por 9 juristas de muy alta calidad, personas con requisitos para ser magistrados de corte. Se crean 2 salas adscritas a la Corte Suprema de Justicia, una sala de instrucción y una sala de juzgamiento para que conozcan de los asuntos en primera instancia. Y en segunda instancia conoce la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Un tema álgido para los senadores es el de los tratados de libre comercio que Colombia suscribió y suscribirá en el inmediato futuro.
Precisamente una delegación de la Unión Europea visitó la Comisión Quinta para evaluar los alcances del tratado con el viejo continente. Hay reparos y reservas. Veamos. A pesar de que los senadores están a favor de los acuerdos de libre comercio, aseguran que el gobierno debe diseñar una agenda interna para enfrentar estos retos. Yo estoy de acuerdo con los tratados de libre comercio. Yo sé que eso es una exigencia que vamos a tener todos para mejorar, pero el gobierno nacional tiene que poner una parte muy grande para que estos sectores se conviertan en sectores competitivos y sean capaces a través de la ayuda directa del Estado. En esa misma dirección opinó el senador Edgar Espíndola. Hoy los tratados de libre comercio es como cuando ponen a competir a un hombre de 22, 23 años, a un atleta profesional con un niño de 5 años. En este caso, un niño de 5 años es Colombia. El ministro de Comercio, Sergio Díaz Granados, explicó lo que el país está haciendo para aprovechar al máximo las oportunidades comerciales. Hemos propuesto, en el caso de 12 sectores claves de la economía, que tripliquen sus exportaciones de aquí al 2014. Podemos llevar a Colombia por una senda de crecimiento de sus exportaciones como nunca antes lo hemos visto. La senadora Alexandra Moreno adelantó que la comisión seguirá atenta al desarrollo de las estrategias del gobierno. Nosotros aquí adentro vamos a exigir al gobierno que sí definitivamente apoye al sector agrícola, entre otros que son los que están débiles en estas negociaciones. El debate seguirá en esta célula legislativa y el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, tendrá la palabra. La Comisión Europea en Colombia argumentó las bondades de la firma del acuerdo de libre comercio entre Colombia y el viejo continente. Otros senadores alertaron sobre el futuro de varios productos agrícolas en el ámbito competitivo. La senadora Miriam Paredes señala que este acuerdo en particular debe tener un análisis especial porque el sector de los lácteos sería el más perjudicado con la firma de este tratado. Los lecheros del departamento de Nariño han manifestado su total preocupación dado que en el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea se autoriza la introducción de leche en polvo y de quesos grasos. Sin embargo, el delegado de la Comisión Europea advirtió que no hay ninguna amenaza para el sector lechero. Primero tienen 17 años de protección, que sus negociadores nos pidieron, 17 años. Son 15 años de desgravación y dos años de salvaguardia. A pesar de esta explicación, el senador Carlos Ramiro Chavarro se mostró escéptico frente a este tema. Una caja de leche que le exportemos de Colombia ya puesta en el mercado vale 1.500 pesos, con el subsidio que ellos dan, a la que ellos producen pues les vale 900 pesos o 1.200 pesos, por supuesto ellos van a preferir comprar la leche que ellos producen allá, que tiene precio subsidiado al consumo, y no la que nosotros exportamos de Colombia, que le vale 300 o 400 pesos más. A pesar de estos reparos, si todo sale como se espera, en julio de 2012, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea entrará en vigencia. El presidente del Congreso abogó por la protección de ciertos sectores agrícolas en reunión que sostuvo con la delegación europea, al tiempo que aseguró que el Congreso no renunciará a hacer un seguimiento estricto a los acuerdos. La delegación de eurodiputados le manifestó su voto positivo a favor del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Me dicen que tienen la mayoría, que ellos consideran que este acuerdo va a salir adelante, que de pronto hay alguna oposición en algunos parlamentos de izquierda, pero que la gran mayoría están de acuerdo en este tratado internacional. Sin embargo, el presidente Corzo se refirió a las preocupaciones de los colombianos. Consideramos que los commodities, en este caso es el sector agrícola, y que de eso el pueblo colombiano y el sector agrario se preocupa, y queremos saber muy bien en qué condiciones va a ser esos acuerdos comerciales. Por último, anticipó que el Congreso estará pendiente de los avances del acuerdo. Tenemos la facultad constitucional, de igual manera la obligación de ratificar los tratados internacionales, pero desde luego también el Parlamento representa al pueblo colombiano y debe defender el pueblo colombiano en sus grandes intereses. Para el presidente del Congreso, el crecimiento económico que ha tenido Colombia le permite enfrentar los nuevos retos de los acuerdos de libre comercio. Esta semana Colombia experimenta un nuevo mapa político tras las recientes elecciones regionales para definir los poderes locales. ¿Cómo se reacomodaron las diferentes fuerzas partidistas? ¿Cómo se movieron las fichas? Veamos el siguiente análisis. Si hay unas elecciones que aclaran el mapa político nacional, son las regionales, pues desde el pulso por el poder local se definen las aspiraciones nacionales de quienes procuran trascender políticamente.
llámese partidos y hasta organizaciones criminales interesadas en controlar los designios de las poblaciones bajo su influencia. Aunque aún es prematuro hablar cómo les fue a los paramilitares, a las llamadas BACRIM y a la guerrilla en las pasadas elecciones, habrá que esperar el balance de los entendidos que le hacen seguimiento al tema. Por los lados de los partidos, hoy todos reclaman triunfos aquí y allá, es decir, propios y en coaliciones, mientras las minorías, aunque no crecieron, mantienen sus cuotas de poder. La unidad nacional que rodea la administración del presidente Santos continúa incólume. El primer mandatario galvanizó a su favor la disciplina parlamentaria para garantizar, hasta ahora, una legislatura sin mayores contratiempos. Esta estrategia le funcionó al primer mandatario, quien en el desarrollo de la campaña no tomó partido para evitar fracturar la unidad. Aunque en la plenaria del Senado, la primera después de elecciones, se vieron caras largas y otras eufóricas, en síntesis los senadores se dieron por bien servidos, pues los cambios electorales regionales no fueron tan contundentes como en otros comicios. No hay duda, se puede garantizar electoralmente, según varios senadores, el regreso al Congreso en 3 años. El Partido Liberal, además de su llegada al gobierno, logró recuperar presencia regional debilitada durante los 8 años de Uribe. El partido de la U, dicen sus voceros, hoy es más fuerte que nunca. Los conservadores se debaten entre el fracaso para unos y el triunfo para otros. Lo cierto es que se vislumbran cambios en su dirección. El Polo Democrático Alternativo, como se esperaba, sufrió su peor derrota. Cedieron la alcaldía de Bogotá y otros cargos de elección popular, y los partidos minoritarios se mantuvieron. Tras el anterior análisis, consultamos la opinión de los partidos políticos con asiento en el Senado sobre los resultados electorales. Empecemos con el Partido Liberal. Sus voceros se consideran vencedores. El Partido Liberal volvió a ser protagonista en el panorama político nacional y como el ave fénix alzó vuelo. Que las cenizas vuelve a estar en los primeros lugares de la política nacional. Le demostramos a Colombia que se puede hacer política desde la oposición y ahora que estamos en el gobierno nacional con el presidente Santos, tenemos la suerte de no tener un presidente persiguiendo un partido. Los liberales son los más felices dentro del actual gobierno y con Rafael Pardo ahora como nuevo ministro de Trabajo les sobran razones para fortalecer la unidad nacional. Si esto lo hubiéramos tenido antes de elecciones, hubieran cambiado muchísimo más las circunstancias. Hoy nos sentimos felices de ver que Colombia es liberal, que Colombia no olvida el pasado de nuestro partido. El mal momento que sufrió el liberalismo durante los 8 años de gobierno del expresidente Uribe ahora es cosa del pasado. El proyecto político del presidente Uribe era destruir al Partido Liberal, era acabarlo, era destrozarlo, era borrarlo del mapa político colombiano. El Partido Liberal se la jugará por ser alternativa de poder en el 2014. La otra cara de la moneda la viven los conservadores, quienes hoy tienen divididas las opiniones en torno a los resultados. Sus voceros hablan de corregir y fortalecer la dirección del partido. Estropeados salieron los conservadores luego de las elecciones regionales y hoy reconocen que al partido le fue mal, no puede ocultar la realidad. Tras los malos resultados, el expresidente Andrés Pastrana llamó al orden a las directivas azules, lo que poco gustó al interior de la colectividad. Echarle la culpa al presidente del partido es una injusticia. Yo creo que el presidente del partido ha hecho una labor ardua, se ha dedicado a fondo, es un hombre tranquilo y es un hombre que ha podido hacer lo que le ha correspondido y ha hecho lo que humanamente ha podido. Hay que doblarle la hoja y pedirle al presidente Pastrana con respeto que lo admiramos, lo queremos, lo estimamos, pero no caiga en esa controversia que daño nos hace al Partido Conservador. Pero también hay voces conservadoras que quieren relevo en sus directivas. Estoy absolutamente convencida que tiene que haber relevo, pero inmediato. Los conservadores le pedirán al expresidente Pastrana que en vez de criticar, ayude a fortalecer el partido. Por los lados del partido de la U, la euforia no es menor. Sin embargo, la decisión del presidente Santos de nombrar un liberal en su gabinete ministerial provocó un malestar que incluso llevó a varios de sus integrantes a proponer su retiro de la unidad nacional. La gota que rebosó la copa para el expresidente Uribe, según varios senadores, fue sin lugar a dudas el nombramiento de Rafael Pardo como nuevo ministro de Trabajo. Eso generó un malestar sobre todo para el presidente Uribe. Para el expresidente Uribe resultó este nombramiento no muy afecto a su consideración. Al interior del partido de la U no se ocultan los celos políticos con el liberalismo, colectividad que ha recibido mucho oxígeno de este gobierno. El presidente Santos, entre muchas cualidades, tiene una que es la de resucitador o reanimador, como decimos los médicos.
Lo que sí tienen claros senadores del partido de la U es que nunca serán oposición y solo esperan un diálogo urgente entre Uribe y Santos. Eso es lo que nosotros queremos y vamos a hacer todo el esfuerzo posible para que ese encuentro se dé. Hay que ayudar a limar esas asperezas que se han presentado por algunas decisiones que se han tomado. Aunque también exigieron cierto respeto por la colectividad. Ese es un tema entre dos titanes. Es un asunto entre los dos presidentes. El partido de la U no puede ser el ring donde se diriman esas disputas de poderes. Los senadores de la U dijeron que no obstante esta situación, los resultados electorales que obtuvo la colectividad fueron los esperados. Uno de los grandes perdedores fue el Polo Democrático Alternativo. Su principal fortín político fue derrotado en Bogotá y su presencia regional en corporaciones públicas fue amilanada. Como era de esperarse, los escándalos en Bogotá llevaron a que los electores les pasaran la cuenta de cobro a los candidatos del Polo. A mi partido sí debo reconocer que le fue muy mal, y le fue muy mal porque el partido institucionalmente no fue capaz de salir con rigurosidad contra todo el carrusel de la contratación que se había montado en la administración del doctor Samuel Moreno. Sectores más radicales del Polo se resisten a aceptar los resultados y culpan a la derecha de querer su fin. Una especie de manguala en contra de esta organización. Finalmente, ¿por qué? Porque como no somos gobiernistas, no somos adictos al gobierno de Juan Manuel Santos, entonces todo lo del pobre es robado. No se descarta que fuerzas polistas terminen a futuro en el movimiento progresista del ahora alcalde electo de Bogotá. Toca auscultar una nueva opción política en un partido que convoque a los sectores democráticos y sobre todo que convoque al centro, que es muy importante para el futuro del país. El futuro del único partido de oposición en Colombia es incierto. Los partidos minoritarios también lucharon por conservar su representación local. En la mayoría de los casos la mantuvieron y con un crecimiento electoral importante. Los procesos respaldados por firmas también se metieron en la pelea. El movimiento Mira logró avanzar y creció un 170% más en estas elecciones. Cuando logramos la gobernación del Caquetá, primera vez que tenemos gobernador, logramos una alcaldía, pasamos de 3 diputados a 6 diputados a nivel nacional. Las minorías indígenas también obtuvieron buenos resultados. Logramos aumentar en un 20% la participación o la representación donde teníamos, principalmente en Nariño, que ha sido nuestro fuerte. Logramos mantener 4 alcaldías importantes. Por su parte, la Alianza Social Independiente logró posicionarse en regiones importantes y ahora buscará capacitar a sus 3 gobernadores, a 50 alcaldes y a más de 800 concejales. Hemos venido adelantando gestiones para poder lograr una escuela de capacitación, porque consideramos que si no lo hacemos, no vamos a crecer en el liderazgo. Y el PIN, aunque es la 4ª fuerza política en el Senado, seguirá luchando por minimizar el estigma del que han sido blanco. Vamos a seguir cambiando esa cara y nos vamos a convertir en una fuerza independiente, verdadera y contundente en Colombia. Las minorías esperan que su voz se sienta en las corporaciones públicas. Otros temas también ocupan la realidad legislativa. La vía Tunja-Barbosa va por buen camino. Varios kilómetros han sido recuperados para la población. La gestión del senador Mauricio Aguilar le permitirá a esta región comunicarse con celeridad a los centros de acopio y producción de la zona. Gracias a la gestión del senador Mauricio Aguilar, el tramo Barbosa-Tunja será incluido en el nuevo proyecto de concesión que se va a estructurar para la vía Zipaquirá-Palenque. Es una vía a la cual tenemos que darle la mayor importancia y por eso es mi pelea, es mi entrega y es mi compromiso de que esa concesión será una realidad. Esta vía comunica a los municipios de Barbosa en Santander y Moniquirá, Arcabuco y Motavita en Boyacá. Por más de 10 años ha estado sin la respectiva señalización y en pésimas condiciones para quienes a diario la transitan. Hay pasos complicados como el de San José de Padre, Santana, Boyacá, donde tiene que durar aproximadamente 20 minutos, media hora, esperando para que den paso debido al mal estado de la vía. Igual nosotros como transportadores nos vemos afectados porque el turismo se nota que ha disminuido debido al estado de la vía. Tenemos ahí el peaje, está instalado en inmediaciones del municipio de Arcabuco, pues queremos que realmente se utilicen esos recursos porque hoy no vemos que se le haga un mantenimiento importante. Más de 60 kilómetros serán incluidos en la nueva concesión que está siendo adelantada por el INCO. Esto contribuirá al desarrollo del turismo y la economía en la región. Garantizarle a la región durante 2 años hasta que entreguemos en concesión en el año, esperamos 2013, todo el corredor Bogotá-Cúcuta, una operación adecuada y un mantenimiento adecuado. Las obras de mantenimiento y operación serán financiadas con el recaudo de los peajes de este corredor vial, que asciende a 60.000 millones de pesos anuales.
Los hijos de los empleados del Senado celebraron en las instalaciones del Congreso la fiesta de los niños. Regalos y diversión llenaron de sorpresas la lúdica tarde. Está buenísima. Panamericano. Métele con ganas, métele con ganas, métele con ganas, métele ese booty, métele con ganas, métele con ganas, métele con ganas, métele ese booty, métele con ganas, métele con ganas, métele con ganas, métele ese booty, métele con ganas, métele con ganas. ¿Dónde están las mujeres solteras? Y les recordamos, el Noticiero del Senado tiene cuenta oficial en Twitter y YouTube. Y los invitamos a seguirnos en nuestra página web. Los esperamos la próxima semana con más información del Legislativo. Muchas gracias por su atención.